Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal, donde nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, la moda y por supuesto las celebridades que tanto admiramos. Hoy tengo una historia que estoy segura que les va a encantar, una que ha hecho que las redes sociales y los medios de comunicación se rindan ante el estilo y la elegancia. Sí, mis queridos fashionistas, prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y, debo decir, más impresionantes de la actualidad, Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de su talento actoral hoy, que es innegable, sino de un momento, un instante que quedará grabado en la memoria colectiva de la moda. Les hablo por supuesto del vestido que literalmente paralizó la alfombra roja, ese diseño que dejó a todos boquiabiertos y que demostró una vez más que Hande es mucho más que una cara bonita, es una verdadera musa de la moda. Si eres tan fan como yo de esta talentosa actriz y te apasiona el mundo del glamour y el estilo, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo porque vamos a desmenuzar cada detalle de este look icónico. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, tendencias y mucha buena onda. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta aventura fashion. Bien, ahora sí hablemos de lo que nos trajo aquí, ese vestido que, como les dije, ha dejado a todos sin aliento. Para entender el impacto de este momento tenemos que situarnos en el contexto. Hande Erçel no es una novata en el mundo de la moda. Ella ha demostrado una y otra vez su buen gusto, su capacidad para lucir cualquier prenda con elegancia y sobre todo, su valentía para experimentar con diferentes estilos. La hemos visto en looks casuales, en atuendos deportivos, en diseños de alta costura y siempre, logra brillar con luz propia. Pero este vestido en particular, este diseño que vamos a analizar hoy, trascendió todas las expectativas, se convirtió en un evento en sí mismo. El momento exacto en que apareció con esta joya fue durante un evento de altísimo perfil, una alfombra roja de esas que marcan tendencia. La expectación era máxima y todos los flashes apuntaban hacia ella. Y, claro, Hande no decepcionó. Imagínense la escena, la alfombra roja, las luces brillantes, la prensa ansiosa y de repente aparece ella, radiante con un vestido que capturó la atención de todos de manera inmediata. No era un vestido cualquiera, era una obra de arte que parecía haber sido creada para ella y solo para ella. La clave de todo esto, creo yo, reside en la perfecta combinación de elementos, el corte, la tela, el color, los detalles, todo en su conjunto creó una sinfonía visual que era imposible de ignorar. Y lo más importante y que es algo que caracteriza a Hande, es que lo llevó con una confianza y una gracia que simplemente cautivó. No era solo el vestido, era la manera en que ella lo portaba. Era como si la prenda y la actriz se hubieran fusionado en una sola entidad, una expresión de elegancia y sofisticación. Vamos a desglosar este vestido, ¿les parece? Comencemos con el corte que es fundamental en cualquier prenda, pero aún más en un vestido de alfombra roja. Este no era un corte sencillo, no era una silueta convencional. Era un corte estratégico diseñado para realzar la figura de Hande de la manera más favorecedora. Tenía un escote que podríamos describir como sutilmente pronunciado, pero a la vez muy elegante. No era exagerado, no caía en lo vulgar, sino que era lo justo para crear un toque de sensualidad sin perder la sofisticación. Las mangas o la ausencia de ellas en este caso jugaron un papel importante al dejar al descubierto los brazos y los hombros, creando una línea muy favorecedora. La cintura estaba marcada, realzando la figura de reloj de arena de Hande, lo que siempre es un punto a favor. Y luego, la falda. Oh, la falda. Era una cascada de tela que fluía con gracia y elegancia. No era ni demasiado ceñida ni demasiado amplia, sino el punto perfecto para crear movimiento y dramatismo al caminar. Y hablando de movimiento, precisamente eso es lo que lograba este vestido, dar la sensación de fluidez y de estar en constante movimiento, algo que hizo que las fotografías y los vídeos capturaran la magia del momento. El largo de la falda también fue un acierto. Llegaba hasta el suelo, creando una silueta alargada y esbelta. No era un vestido corto que dejaba mucho a la imaginación, sino una pieza que apostaba por la elegancia y la sofisticación de la longitud. Ahora, pasemos a la tela. La elección de la tela en un vestido es crucial, es lo que determina cómo se ve, cómo se siente y cómo se mueve la prenda. Y en este caso, la tela fue un acierto total. Era una tela de alta calidad, con una caída suave y elegante.
No era una tela rígida que se vea acartonada, sino una la fluida que se movía con gracia al compás de los pasos de Ande. Podríamos decir que tenía un brillo sutil, como si estuviera salpicada de pequeñas estrellas, pero no era un brillo exagerado, era un brillo que daba una luz especial sin ser ostentoso. Era una tela que se veía y se sentía lujosa, que elevaba la prenda a otro nivel. ¿Y el color? Oh, el color. No era un color estridente, no era un color que llamara la atención de manera exagerada. Era un color que se complementaba perfectamente con el tono de piel de Ande y que resaltaba su belleza natural. Era un color que transmitía elegancia y sofisticación, pero a la vez, era un color que tenía personalidad, que no se perdía en el anonimato. Era un color que hablaba por sí mismo. No era un color que hiciera que la prenda fuera el centro de atención, sino que hacía que Ande fuera el centro de atención, y esa es la clave de un buen diseño. El color, en este caso, actuaba como un lienzo que realzaba la belleza de la actriz y que hacía que su presencia fuera aún más impactante. Los detalles, esos pequeños elementos que marcan la diferencia entre un vestido común y una obra de arte, también jugaron un papel fundamental en este diseño. Había un sutil juego de transparencias que añadía un toque de sensualidad sin perder la elegancia. No eran transparencias exageradas, sino estratégicamente colocadas para crear un efecto visual muy favorecedor. Había pequeños bordados o aplicaciones que brillaban con la luz, que parecían pequeñas joyas incrustadas en la tela. No eran detalles recargados, sino sutiles y delicados, que sumaban valor a la prenda sin restarle protagonismo. Y por supuesto, los accesorios. La elección de los accesorios también fue un acierto total. Ande no recargó su look con joyas exageradas o accesorios demasiado llamativos. Apostó por la sencillez y la elegancia, utilizando joyas minimalistas que complementaban el vestido sin restarle protagonismo. Unos pendientes pequeños y delicados, un collar sutil y unos anillos que apenas se notaban, fueron suficientes para completar el look. Los zapatos también fueron cuidadosamente seleccionados. Eran unos tacones altos pero sencillos, en un color neutro que no competía con el vestido. La clave en todo esto fue la moderación y el equilibrio. Ande entendió que menos es más, y que en un vestido de esta categoría, los accesorios deben ser un complemento, no el protagonista. Y el maquillaje, por supuesto, también jugó un papel crucial. Ande optó por un maquillaje natural, que resaltaba su belleza sin exageraciones. Un maquillaje que se veía fresco y luminoso, que parecía no haber sido hecho, pero que a la vez resaltaba sus rasgos. Y el peinado, un peinado sencillo con el cabello recogido o suelto de una manera natural, que no le restaba protagonismo al vestido. En todo esto se notó la atención al detalle, la búsqueda de la armonía y el equilibrio. Lo que realmente hizo que este vestido fuera memorable no fue solo su belleza intrínseca, sino también la manera en que Ande lo llevó. Su confianza, su elegancia natural, su sonrisa radiante, todo sumó a crear un momento mágico. Es como si ella hubiera nacido para llevar ese vestido y el vestido hubiera nacido para ser llevado por ella. Y es que Ande no solo lleva la ropa, ella la vive, la interpreta, le da su toque personal. Es una actriz que entiende el poder de la imagen, el poder de la moda para comunicar, para expresar y para emocionar. Y en este caso, logró crear una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva de la moda. Este vestido no fue solo una prenda de vestir, fue un statement, una declaración de intenciones, una demostración de que Ande Ercel no solo es una gran actriz, sino también una verdadera musa de la moda, una inspiración para muchas personas que admiran su estilo y su buen gusto. La repercusión de este look fue masiva. Las redes sociales estallaron con comentarios y halagos hacia Ande y su vestido. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando la elegancia y la sofisticación de la actriz. Y los expertos en moda, por supuesto, no tardaron en elogiar el diseño y la forma en que Ande lo llevó. Este vestido se convirtió en un fenómeno viral, en un ejemplo de cómo una prenda de vestir puede llegar a trascender su propia función y convertirse en un icono. Y lo más importante es que este momento confirmó una vez más que Ande es una de las celebridades más influyentes y admiradas de la actualidad, una mujer que no solo destaca por su talento actoral, sino también por su estilo y su buen gusto. ¿Y qué hace este vestido tan especial? Creo que, más allá de los detalles técnicos que hemos analizado, hay algo intangible que lo hace único. Es la combinación perfecta entre el diseño, la tela, el color, los detalles y, sobre todo, la actitud de Ande al llevarlo.
Es la forma en que la prenda y la persona se fusionan para crear una imagen poderosa e inolvidable. Este vestido no solo era hermoso, sino que también te transmitía una sensación de elegancia, sofisticación y seguridad. Era un vestido que empoderaba a quien lo llevaba, que le daba alas para brillar con luz propia. Y Ande, con su presencia magnética, logró llevarlo al siguiente nivel, convirtiéndolo en un verdadero icono. Creo que este momento nos enseña que la moda no es solo cuestión de tendencias, de marcas o de precios. La moda es una forma de expresión, una manera de mostrar al mundo quiénes somos y qué queremos transmitir. Y Ande, con este vestido, logró transmitir su esencia, su personalidad, su fuerza y su elegancia. Y es que al final del día, eso es lo que importa, que la ropa sea un reflejo de nuestra propia individualidad, que nos haga sentir cómodos y seguros de nosotros mismos. Y este vestido, sin duda, logró eso y mucho más. Es un ejemplo de cómo la moda puede ser arte, puede ser inspiración y puede ser una forma de empoderamiento. Y Ande, con su elegancia y su estilo, nos lo demostró una vez más. Y creo que ese es el verdadero legado de este look, más allá de la belleza de la prenda, es la inspiración que nos dejó a todos. Bueno, después de este análisis exhaustivo, creo que podemos concluir que el vestido que paralizó la alfombra roja, ese diseño que lució Andercel, fue mucho más que una simple prenda de vestir. Fue un momento, un instante que quedará grabado en la memoria colectiva de la moda, una demostración del poder de la elegancia y la sofisticación. Hemos analizado cada detalle, desde el corte hasta la tela, pasando por el color, los detalles y los accesorios. Y hemos visto cómo todos estos elementos se combinaron de manera perfecta para crear una obra de arte. Pero sobre todo hemos visto cómo la actitud de Ande, su confianza y su elegancia natural, lograron elevar este vestido al siguiente nivel, convirtiéndolo en un icono de la moda. Este momento sin duda nos deja una gran lección, que la moda es una forma de expresión, una manera de mostrar al mundo quiénes somos y qué queremos transmitir. Y que, cuando una prenda se fusiona con la personalidad de quien la lleva, se crea magia. La lección que podemos extraer de este análisis es que la moda no es solo cuestión de tendencias o de marcas, sino de encontrar aquello que nos haga sentir cómodos, seguros y que refleje nuestra verdadera esencia. Y Ande, con su estilo único, nos ha dado una gran inspiración. Este vestido fue en definitiva una lección de estilo, elegancia y sofisticación, una demostración del poder de la moda para emocionar y para inspirar. Y por todo eso, este vestido se ganó su lugar en la historia de la moda, y también en nuestros corazones. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté analizándolo. Hemos explorado en detalle cada aspecto de este look icónico de Andercel, y espero que les haya resultado tan inspirador como a mí. Recordemos que la moda es una forma de expresión, y que cada uno tiene el poder de crear su propio estilo y de brillar con luz propia. Así que no se conformen con seguir las tendencias, atrévanse a experimentar, a jugar y a encontrar aquello que los haga sentir cómodos, seguros y felices. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y precisamente me encantaría saber su opinión sobre este vestido y sobre el estilo de Andercel. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue el detalle que más les gustó? ¿Se animarían a usar un vestido así? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los invito a que exploren el resto del contenido del canal, donde encontrarán muchos más vídeos llenos de chismes, tendencias y mucha buena onda. Y recuerden, lo más importante es que se diviertan, que disfruten de la moda y que siempre se mantengan fieles a su propio estilo. Hasta la próxima, mis queridos fashionistas. Los quiero un montón.